Bienvenidos a mi primer tutorial de diseño paramétrico con Rhino y Grasshopper. En este primer tutorial aprenderemos a hacer un pabellón de Rubner que fue expuesto en Milán a principios de este año. Básicamente veremos que el diseño va a consistir en crear primero un arco principal, que va a ser este que estoy dibujando en este momento, y luego vamos a hacer rotar este arco alrededor de un eje vertical para crear una superficie de revolución. A partir de la superficie de revolución obtendremos lo que son estas circunferencias superiores e inferiores, de modo tal que luego podamos obtener puntos dentro de estas circunferencias y conectarlos a través de estos arcos que van de manera cruzada. Aprenderemos cómo hacerlo rápidamente con Rhino y Grasshopper. Vamos a empezar utilizando un componente que se llama bifocals, que sirve para que aparezcan los nombres de todos los comandos que vamos a utilizar dentro de Grasshopper. Y de esta manera, si eres principiante o recién estás empezando, te puedas memorizar rápidamente los comandos, porque como ya verás, dentro de Grasshopper existen muchísimos comandos y muchas veces es difícil memorizarlos. Ok, por cierto, este comando bifocals no viene por default en el programa, pero se descarga de una página que dejaré escrito en el link del video. Puedes descargar diversos tipos de programas. Ok, comencemos. Lo primero que haremos será crear esta línea, esta curva que les enseñé al principio. Esta curva. Para ello crearemos en primer lugar dos puntos con el comando constructPoint. De hecho necesitamos dos, porque crearemos primero una línea y para la línea necesitaremos definir dos puntos primero. Simplemente arrastramos esto con el comando Alt y podemos duplicar el constructPoint. Vamos a desplazar el segundo punto sobre el eje vertical en una cantidad de 8. Y como verán, acá ya vamos teniendo los dos puntos. Después unimos los dos puntos con el comando línea. Por cierto, hay diferentes formas de crear una línea. Está la línea SDL y la línea normal, digamos. Este último que ven en sus pantallas, que es un hexágono negro, esto sirve para almacenar una geometría que va a estar compuesta básicamente con líneas. Nosotros vamos a usar esto más adelante, sin embargo no es un comando tan importante. El que nos sirve ahora, ya que tenemos dos puntos, es el segundo comando de línea. Create a line between two points. Y perfecto, ya tenemos nuestra primera línea. Vamos apagando los comandos que no nos sirven, para así tener un poco más ordenado nuestro canvas. Ok. A partir de aquí, lo que vamos a querer hacer es dividir esta curva en varios puntos, de tal manera que podamos desplazar los puntos y crear esta forma de curva semiparabólica que habíamos visto al principio. La idea aquí es dividir los puntos y asignar a cada punto un desplazamiento, de tal manera que los puntos de más abajo se desplacen menos y los puntos de más arriba se desplacen más. Esto lo vamos a hacer fácilmente con un comando que se llama divide curve primero, para obtener los puntos. Por default el programa te divide la línea o en general cualquier geometría en 10. Si ustedes revisan el count, por default viene count igual a 10. Nosotros, sin embargo, vamos a incrementar esto y vamos a ponerle, por ejemplo, 25 para tener bastantes divisiones de nuestra primera línea. Ok. Luego, como verán, acá tenemos todos los puntos que están almacenados en este indicador de points. Ok, acá tenemos todos los puntos. Los puntos van a ser desplazados con el comando move, que requiere dos inputs. En primer lugar, los puntos, la geometría, y el motion, que va a venir dado de un vector al cual nosotros vamos a modificar su amplitud.
Podemos utilizar, por ejemplo, el vector unitario en X, lo que va a significar que todos los puntos van a ser desplazados en una unidad hacia el eje X. Aquí podemos ver que ya está desplazada una unidad hacia el eje X, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, como habíamos dicho, queremos incrementar, conforme se incrementa la altura, se incrementa el desplazamiento lateral, de tal manera que podamos tener la curva que necesitamos. Para esto, vamos a utilizar un comando bastante útil que se llama GraphMapper. GraphMapper le dan clic derecho y utilizan GraphStyles. Como verán, hay diferentes tipos de GraphStyles. La que ahora nos sirve debido a que queremos hacer una curva, no queremos utilizar ninguna cónica, ni gaussiana, ni lineal, ni parábola, utilizaremos una Bézier. ¿Por qué? Esta nos da la facilidad de escoger la forma que nosotros querramos. En este caso utilizaremos una curva más o menos en este sentido. Perfecto. Lo que nosotros queremos hacer en primera instancia es crear un rango. El rango por default va a estar definido de 0 a 1. Entonces vamos a dividir el rango de 0 a 1 en 25 steps. ¿Ok? A cada step se le va a asignar un valor de esta curva Bézier. Digamos, el step o el rango será la abscisa de este gráfico y la cantidad desplazada será la ordenada de este gráfico. Conectamos range a este GraphMapper y como pueden ver, el resultado de este GraphMapper será estos 25, en realidad 26 datos, que significa que se le va a asignar a cada uno de estos 26 datos una ordenada de este gráfico. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos que se desplace cada punto de nuestra línea la cantidad que viene dada del GraphMapper, por la ordenada del GraphMapper. Aquí podemos ver que la forma de arco o semiparábola que queríamos obtener ya más o menos se está dando. Sin embargo, queremos amplificar un poco el efecto. Para hacer eso, antes de conectar el GraphMapper al UnitX, utilizaremos un comando que se llama multiplication, que sirve para amplificar los valores que vienen del GraphMapper. Para ello utilizaremos como primer input los valores que vienen del GraphMapper y después con un number slider podremos amplificar estos valores. Y ahora sí vemos que más o menos la curva inicial ya la tenemos. Lo que tenemos hasta ahora son una división de puntos, una cantidad de puntos que nosotros necesitamos conectar. Primero déjenme apagar todo lo que está antes de esto. Okay. Para conectar estos puntos utilizaremos un comando que se llama interpolate. Básicamente en interpolate necesitamos dos inputs, la geometría o los puntos y el degree, que en este caso está bien que esté en grado 3. Digamos que si lo dejásemos en grado 1, la conexión entre los puntos va a ser lineal. En este caso, la conexión entre cada punto está dada por una curva, un polinomio de grado 3. Y acá viene la parte interesante. Crearemos una superficie de revolución con un comando que se llama justamente revolution. Revolution nos permite crear una superficie de revolución a través de una curva base y un eje de giro. La curva base obviamente va a ser el arco que acabamos de construir y el eje de giro puede ser la línea que construimos hace un momento. Esto la conectamos al eje y ahí está, perfecto. A ver, hasta aquí ya tenemos la superficie de revolución. Lo que haremos a continuación será obtener estas dos circunferencias, la superior y la inferior, para luego subdividirlas y conectar sus puntos. Pero digamos, esta primera etapa ya está lista, así que para tener el canvas organizado, porque ya verán, un código se puede volver bastante extenso y eso es algo que no queremos.
Vamos a agrupar todo esto para tenerlo ordenado. Con el comando control G podemos obtener una forma de organizar toda esta etapa o toda esta fase de manera muy rápida. De tal manera que sabemos que el output de esta primera fase será el elemento que está más hacia la derecha. Correcto. Entonces, empecemos la segunda fase. La segunda fase es tratar de conseguir estas dos líneas que delimitan la circunferencia superior e inferior. Para ello, utilizaremos un comando llamado brep edges. Brep es un acrónimo de Boundary Representation. Ok, con este comando podremos obtener tres parámetros: naked, interior y non-manifold. En este caso las que a nosotros nos interesan son las curvas naked. ¿Qué significa naked? Que no tienen nada más al costado, que están al borde, digamos. Lo contrario son las interiores, son las curvas que están delimitadas entre otras curvas propias del brep. Ok, apagamos esto y apagamos la superficie de revolución, y si conectamos una geometría de curva al naked, podremos ver que tenemos las circunferencias superiores e inferiores. Siempre es útil utilizar un panel para ver qué tipo de datos vienen de un comando anterior. En este caso, si conectamos al naked, podremos ver que tenemos dos curvas circulares. En este caso no sabemos bien cuál es la primera y cuál es la segunda, si la primera es la inferior o la superior. Para ello, utilizamos un split list, que es un comando que nos permite separar un set de lista, una lista, en dos partes. El primer grupo de la lista separada va a tener tantos elementos como nosotros definamos en el index. Entonces, si conectamos index igual a 1, vamos a separar la lista en una primera sublista con un elemento, y en la lista B estarán todo el resto de elementos de la lista madre. Todo el resto de elementos. Bueno, veamos cuál es cuál. Entonces, conectamos una geometría. Ya saben, arrastrando el comando con el comando Alt, podemos duplicar el comando que estábamos arrastrando. Ok, entonces, vemos que la lista A nos da el círculo inferior y la lista B nos da el superior. Bueno, acá vamos a tener que hacer un trabajo paralelo en realidad. Lo que tenemos que hacer es subdividir estas curvas. Nuevamente utilizaremos el comando divide curve, dos de ellos. Conectaremos ambas curvas y las dividiremos en la misma cantidad de puntos. Podemos utilizar un number slider para ello. Perfecto. Ahora, la idea es, como habíamos visto en este caso, la idea es que de cada punto, tanto de la base como de la parte superior, de cada punto vamos a trazar dos líneas. ¿Ok? Si ven, este punto no está alineado exactamente con su vertical, sino está alineado con un desfase de 2. ¿Verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es hacer un shift en la lista. ¿Qué significa esto? Significa que la lista, digamos, la lista a la cual se le ha aplicado el shift no va a empezar por su primer elemento, sino va a empezar por el segundo, tercer, cuarto elemento según nosotros lo definamos. Entonces, de tal manera que, digamos, si este es el primer elemento de la lista y este es el primer elemento de la otra lista, al hacer shift y conectemos punto con punto, el primer elemento de la circunferencia de abajo se va a conectar no con el primero de la circunferencia de arriba, sino con el segundo o tercero según nosotros lo definamos. Como podemos ver también, el patrón es: cada punto de abajo se conecta con uno de arriba, digamos, girando hacia la derecha, y uno girando hacia la izquierda. Entonces vamos a tener que crear dos sublistas en las que hagamos un shift positivo y un shift negativo. Veremos cómo se hace eso inmediatamente.
Ok, primero que nada, obtenemos las curvas y podemos observar, a propósito, algo que es súper útil es utilizar un comando que se llama point_list. Sirve para ver el orden de los puntos. Por ejemplo, conectamos los de arriba y los de abajo y vemos ok, podemos observar los puntos que tenemos acá. El primer punto es el 0, está ubicado acá, justamente en la vertical que corresponde al punto 0 de la curva inferior. Y todos están siendo ordenados de manera antihoraria. Vamos a hacer un shift list de -1. Vamos a ver cómo está quedando nuestra línea. Nuestras líneas. Excelente. Con un shift de -1. Ahora el 13 se conecta con el 12, 12 con el 11, el 0 con el 13, el 1 con el 0 y así sucesivamente. Perfecto, ahora tenemos lo que queríamos. Como les comenté, tenemos que crear dos pares, digamos, de sublistas o dos pares de conexiones. Cada punto inferior se conectará con el superior con un shift de 1 o 2. Vamos a investigar eso ahora. Ok, comencemos. Vamos a ir ordenando esta parte de acá. Vamos a agruparlo. Digamos que esta será la segunda fase, la fase en la que aprendimos a conectar los puntos con los puntos que queríamos de la parte superior. Sí, bueno, no nos sirve esto ahora, esto simplemente para verificar que lo que ocurra efectivamente es aquello que queríamos. Ok. Entonces, tenemos esta lista. Creemos un par de sublistas con shift list. ¿Por qué vamos a necesitar dos shift list? Porque vamos a crear dos sets de sublistas. ¿Ok? Una de estas va a estar multiplicado por un número negativo. Será este de acá. Y ambas van a estar desplazadas una misma cantidad. Digamos, probemos con 3. Perfecto. Shift, Shift. Y la lista va a ser aquella que utilizamos antes. Shift list. Shift list. Perfecto. Vamos a apagar todo lo que teníamos antes para no confundirnos. Unimos las líneas que hemos construido, perdón, los puntos que hemos construido, tendremos más o menos lo que estábamos buscando antes. Como podemos ver, el primer set de lista estará uniendo los puntos inferiores no con el vertical superior, sino con el vertical superior desplazado en uno o dos valores. Esto nuevamente lo podemos verificar rápidamente utilizando el comando pointList.
en el que podemos ver que el punto, por ejemplo, busquemos el punto 10. El punto 10 inferior estará conectado con el punto 10 del superior, pero recordemos que esto ya está con Shift. Entonces si buscásemos en vez de este Shift utilizar este de acá, podremos ver que en realidad está conectado con el punto 7 del set de lista anterior. Es por ello que utilizamos un Shift List de 3. El 10 va conectado con el 7. Ok, esto era simplemente para comprobar, lo mismo está sucediendo en el otro sentido. Como podemos ver, estos dos sets de líneas nos dan un poco la apariencia que queríamos buscar antes. Lo que estaría faltando ahora es simplemente proyectar las líneas, que en este momento las tenemos rectas, las queremos proyectar hacia la superficie de revolución que definimos anteriormente. Para ello, digamos que esto será la tercera etapa. Para ello, en primer lugar, tenemos que combinar las dos listas que hemos construido antes. Recordemos que Grasshopper se maneja mucho con listas, entonces, a pesar de que estamos hablando de líneas ahora, cada uno de estos comandos en su interior está almacenando un set de listas, como podemos ver si es que conectamos un panel a ellas. Podemos ver que tenemos un set de 13 líneas en cada uno de estos comandos. Son 14 líneas, perdón. Ok, lo que necesitamos ahora es poder proyectar estas líneas a la superficie de revolución que habíamos definido antes. Para ello, utilizaremos un comando llamado pull curve que va, como su nombre lo dice, a jalar una curva y la va a colocar sobre una superficie predefinida. Para ello, que conectemos el comando merge para tener un solo set de líneas y su resultado serán las curvas que necesitamos para que sean proyectadas a la superficie. Apaguemos todo para que veamos el resultado final. Necesitamos conectar el comando de la superficie, que esto vendrá de la superficie de revolución que creamos en la etapa 1. Y ahí está. Ya estamos obteniendo un poco la forma que estábamos buscando. Digamos que esta puede ser una tercera etapa, la etapa en la que buscamos la forma principal de nuestro pabellón. Como ustedes pueden ver, ya se asemeja bastante a cada uno se asemeja bastante al pabellón de Rubner. Sin embargo, obviamente en esta etapa tenemos solamente líneas. Lo que queremos hacer es crear una sección rectangular. Una sección rectangular que vaya a ser extruida a lo largo de cada una de estas líneas. Para ello vamos a utilizar un comando que se llama flow, que es bastante útil y que nos permite hacer justamente eso. El comando flow requiere básicamente de 3 inputs: la geometría, la base y el target. El target es la geometría a la cual se le va a imprimir la sección que nosotros queremos dar. Entonces, la curva a la cual queremos darle la sección rectangular serán justamente estas curvas que hemos creado. Entonces, conectamos la curva al target. La geometría es una geometría rectangular que nosotros habíamos, o más bien prismática, porque esto se va a extruir. Lo que se va a extruir es una sección prismática que iremos a construir en este momento. Para ello tendremos que construir primero un rectángulo. Le daremos unas dimensiones pequeñas en comparación a la altura total de nuestro pabellón. Digamos que podamos usar el número 0.1 y como quiero que sea rectangular, vamos a darle 0.1 por 0.2. Y este va a ser nuestro rectángulo. Como lo ven, está acá muy pequeño. Este es nuestro rectángulo. ¿Ok?
este rectángulo va a ser extruido para tener un prisma. Para obtener un prisma vamos a tener que darle a este comando extrude una dirección. Que esto se hace rápidamente, por ejemplo, con una línea. En este caso sí podríamos utilizar una línea llamada línea SDL, que este comando nos permite crear una línea a través de un punto, una dirección y una longitud. El punto puede ser el punto 00 como siempre. Si ustedes escriben el comando construct point, automáticamente se darán cuenta que este punto está definido en las coordenadas 0, 0, 0. La dirección va a ser en el eje vertical, entonces en el eje Z. Y la longitud va a ser una longitud más larga que la altura total de nuestro pabellón. Y esa longitud tiene que ser más larga que los arcos de nuestra curva target. Es por ello que vamos a utilizar un number slider, porque no estoy seguro de cuánto será eso, pero digamos que si la altura total del pabellón es 8, digamos que una longitud total de 11 va a estar bien. En todo caso lo podemos cambiar si es que viéramos que no fuera suficiente. Entonces, ok, acá tenemos la línea. Y si conectamos la línea a nuestro prisma, a nuestra extrusión, obtendremos el prisma que estamos buscando. Entonces, ok, la geometría que vamos a imprimir será el prisma. Aquí va. Y la línea base será la línea. Y entonces, ok, tenemos ya la forma que estábamos buscando para nuestro pabellón. Y como pueden ver, ya tenemos nuestro pabellón. Simplemente tendríamos que apagar las cosas que no necesitamos y aquí está nuestro pabellón de Rubner. Obviamente las dimensiones son aproximadas, obviamente no tengo las dimensiones oficiales del pabellón, pero sin embargo las podemos ir modificando. Obviamente lo que va a modificar en mayor cantidad será nuestro graph mapper. Digamos que reduzcamos esto, bajemos esto también, perdón, aumentemos esto, bajemos esto. Excelente. Luego lo que podremos hacer es reducir la altura de nuestro pabellón, que viene controlado de este primer comando que creamos. ¿Recuerdan? Esto define la altura del pabellón, la altura de las líneas que luego van a ser desplazadas para poder crear la superficie de revolución. Podemos colocar 5 tal vez. Y ok, tal vez 5 es mucho. Ok, no, dejémoslo en 5, está bien. Bajemos un poco este parámetro del graph mapper y incrementemos un poco este de acá. Y ok, más o menos nuestro pabellón ahora se asemeja al de Rubner. Si les gustó el tutorial, déjenme un me gusta, algún comentario, alguna sugerencia sobre algún pabellón o alguna idea que no hayan captado bien, y yo trataré de responderles a la brevedad posible. Muchas gracias.